La APCP es la que defiende la ley RAFO, es la que defiende la ley que postula que el aporte que debe dar la exoneración de estos impuestos municipales del 10% debe, para el Fondo Procine, ser temporal y voluntaria. Algo que fue muy criticado por gente pensante del gremio. ¿Cómo se va a legislar algo que es voluntario y temporal? Y el otro día, en la reunión que hubo en el Congreso, el abogado de los distribuidores dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros nos hemos llevado por la ley de la minería que hace pues este aporte voluntario, ¿no? Claro, es voluntario porque sabe que el Estado está con un hacha, que si no les dan, le mandan una ley y se terminó el cuento. Pero en el caso de los distribuidores y exhibidores es prácticamente un óvulo, como de las misiones, como de las misiones, ¿no? Como una cosa así, caray, hay que ayudarlos pues a estos pobrecitos, ¿no? De un poquito, denle a ver si la Unión de Cineastas Peruanos, que ha mantenido un criterio combativo, que ha mantenido un criterio de apoyo a la ley Peralta, que prácticamente la habían archivado, ahora está impulsando esta ley Peralta de ese 10% de la ley, un 50% para el Fondo Procine, que es lo que de alguna manera completaría los ingresos para la cinematografía en el Perú, y el otro 50% para los exhibidores, que son los que de alguna manera invierten, construyen, hacen salas cinematográficas. Quiero que Cristian nos cuente un poco qué caracteriza a la Unión de Cineastas Peruanos en este momento. Pero creo que es importante precisar de que el rol del CONACINE en este tema, ¿no? La actual, digamos, presidencia de CONACINE, el consejo directivo especialmente que estuvo el año pasado, ¿no? Porque mucha de esta lamentable situación digamos, de división no se hubiera posiblemente incrementado tanto si CONACINE hubiera sido más transparente, si CONACINE hubiera sido más convocante y no se hubiera parcializado tan claramente en un principio, sobre todo, con una disposición, como específicamente con el sector de la APCP, ¿no? Creo que esto, digamos, hizo más evidente, digamos, un sector en el cual prácticamente el grupo de cineastas que dimos impulso a la UCP estábamos prácticamente solos, ¿no? Porque del otro lado está un sector de la APCP importante, con directores relativamente conocidos, ¿no? Estaba los distribuidores, los exhibidores y el propio CONACINE, ¿no? O sea, digamos, era un bloque compacto y con poder mediático, con poder, digamos, económico, ¿no? Muy fuerte. Y político también. Pero nosotros creo que hicimos un esfuerzo, todos los compañeros que participamos, ¿no? Para tratar, en primer lugar, de precisar nuestras posiciones dentro del pequeño espacio que nos daba la lista de Cinema Perú y algunos otros espacios, blogs, y así. Y creo que después llegamos ya a los medios de comunicación, a los propios políticos, y pudimos empezar a revertir esta situación, ¿no? Creo que eso nos consolidó, nos comenzó a dar presencia, a hacer a pesar que nos estigmatizaron, como suele suceder muchas veces en estos casos, ¿no? Pero nos comenzó a dar presencia, y creo que lo importante que hemos consolidado, creo como UCP, que debe estar, en primer lugar, yo creo que debe estar más allá de simplemente el tema de la ley, ¿no? El tema de la ley es un tema coyuntural, pero si no simplemente nos abocamos a un gremio para la ley, el gremio pasado digamos, la coyuntura de la ley se disolvería y cada uno a su casa. Yo creo que debemos aspirar a algo más, ¿no? Yo creo que debemos aspirar a que la actividad cinematográfica debe haber un elemento vigilante, ¿no? De permanente, digamos, encuadramiento con lo que haga el CONACINE, sino más bien un gremio que pueda plantear las cosas desde afuera. Jorge, ¿no? Que el cine es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, evidentemente que también. Y también eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? Nosotros creo que hemos reivindicado a otros aspectos de la actividad cinematográfica, ¿no? Un caso evidente, por ejemplo, fue en las recientes elecciones de CONACINE, ¿no? Nosotros por primera vez presentamos una candidatura opuesta a la candidatura de los exhibidores, desde el lado de la exhibición cultural.
Es cierto que fue al final impugnada y vetada por el CONACINE, pero creo que hemos sentado un importante precedente, ¿no?, de abrir otras vías de otro tipo de exhibición, una exhibición independiente, una exhibición fuera del puramente comercial, sin negar la exhibición comercial. Nadie está planteando la negación de la exhibición comercial, pero que también el Estado reconozca el otro sector de exhibición, los otros exhibidores. Claro, si esa exhibición existe, hay que reconocerla. Hay que reconocerla, pero el CONACINE en su resolución no la reconoce, o sea, prácticamente la deja en un limbo, o sea, y el CONACINE es el Estado, ¿no? Ahora, entonces, esa resolución obviamente tiene que ser impugnada. Sí, tiene No que verse en los caminos, digamos, de esto. Y luego, por otro lado, también creo que se ha abierto, digamos, las diferencias claras, por ejemplo, también en la reivindicación de los compañeros, de los técnicos, ¿no?, que están, digamos, agrupados en gran medida en la UCP. Por ejemplo, cuando en la ley simplemente se solicita que en la ley de cine se cumpla en la parte laboral como se cumple como en cualquier otra parte en el país, ¿no? Y que simplemente eso sea una de las únicas condiciones. Entonces eso prácticamente ha sido otro de los temas que también ha planteado divisiones. Yo lamento la división con compañeros, algunos de los cuales los conozco de hace mucho tiempo, etcétera, pero las cosas se definen un poco por cómo te ubicas en los momentos, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Si nosotros no hubiéramos hablado, a estas horas, ¿qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la ley RAF. Sí. ¿No? Y que le hemos regalado prácticamente todo el dinero a los distribuidores y seguidores. Y hay que decir otra cosa más, ¿no?, porque no solamente hay un problema de que pudiera ser menos plata lo que pudiéramos sacar con la ley RAF, o de que incluso lo de temporal y voluntario y temporal pudiera ser también muy digamos, muy precario en términos de que pueda continuar, sino una cosa también más complicada, ¿no?, que hubiera colocado el CONACINE en una situación de absoluta debilidad frente a los distribuidores y seguidores. Porque obviamente, al ser ellos los que le dan la plata, ¿en qué medida, en un momento que hubiera un conflicto entre productores, consumidores y distribuidores, el CONACINE podía mediar? Claro. El Estado no puede estar viviendo de contribuciones, una entidad del Estado, porque es una entidad que tiene que arbitrar en ese espacio. Entonces, el dinero tiene que venir directamente por una fuente de impuestos. Entonces, no solamente es un tema de la precariedad o de la cantidad de plata, sino también un tema de la autonomía. Quisiera añadir algo al respecto sobre el tema de la división que existe. Y en términos positivos quisiera hablarlo. Nosotros, un grupo que todavía quedamos pequeño de la Sociedad Peruana de la Industria Audiovisual, que en un momento fue una institución que tuvo cierta representatividad, inclusive llegamos a tener representantes del Consejo Directivo del CONACINE, nosotros nos hemos plegado a la UCP. La UCP en este momento es un frente bastante amplio que reúne a productoras independientes, pequeñas, como la gran mayoría de nuestro gremio, a directores, incluye técnicos, docentes e inclusive el caso de los exhibidores culturales. Nos estamos hablando entonces de una institución que es muy representativa de la gama completa, ¿no es cierto?, que ocupa la actividad cinematográfica. Porque la actividad cinematográfica no es excluyente, o es exclusiva, perdón, de los productores de cine, pues. Las películas las hace un colectivo de gente. Yo creo que hay que ubicarse en el país en el que estamos y ubicarse en la realidad. En esos términos positivos quería referirme yo, en el sentido de que estamos avanzando a un nivel de organización mayor, con una clara conciencia de lo que significa además el desarrollo de las nuevas tecnologías, donde el cine no se ve única y exclusivamente como el largometraje hecho en 35 milímetros para ser exhibido en una sala comercial y negociada su exhibición con los distribuidores transnacionales, ¿no? Porque esa es la visión esquemática, rígida del siglo pasado que tienen algunos compañeros de lo que es hacer cine. No, el cine en realidad no tiene que ver pues con los soportes con los que se trabaja. Es un lenguaje y por lo tanto es una expresión cultural también, por supuesto, pero que no depende de si se trabaja en 35 o si se trabaja en lo que es ahora digital.